estás en el cielo, queremos venir ante ti a reconocer quién eres tú en nuestras vidas y qué lugar nos toca ocupar a nosotros. Te queremos agradecer porque nos permites reunirnos y celebrar tu nombre. Padre, nosotros nos juntamos para reconocer tu poder, tu majestad, tu sabiduría. Y nos reunimos también para reconocer lo que ha hecho tu Hijo Jesús por nosotros. Te pedimos que traigas tus bendiciones esta mañana sobre cada uno de nosotros, que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón. Padre, por favor, ayúdanos a estar preparados para resistir todas las maneras en las que somos provocados, tentados a desviarnos del camino. Por favor, cuida a cada hermano que por alguna u otra razón no haya llegado esta mañana, que pueda conectar su mente y su corazón contigo, que tus palabras puedan penetrar y encuentren tierra fértil en nuestros corazones para que haya una cosecha también que sea de tu agrado, Dios. Gracias por todas las manifestaciones de tu increíble amor y poder. Padre, muchas gracias por estar vivo entre nosotros. Oramos todos reconociendo el gran poder que desplegaste también cuando nació, cuando murió tu Hijo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Amén. Alguien me comentaba que vio por ahí un anuncio que decía: Dios te va a hablar hoy, pero no por celular. Entonces, es un recordatorio para la iglesia de que pongamos nuestro teléfono en modo silencioso, ¿no? Yo sé que puede surgir una llamada importante que hay que atender, podemos salir discretamente a atenderla. Estoy súper animado porque hoy me voy a despedir oficialmente en las clases aquí al frente. Y tú dirás, bueno, ¿y qué te anima de eso? Lo que me anima es lo que viene, porque los próximos 2 servicios van a ser, creo yo, van a tener una estructura y muy distinta. Creo que nos va a ayudar también a relacionarnos con Dios de otra manera, ¿no? La próxima semana van a compartir algunos hermanos aquí al frente. Ellos básicamente van a brindar el servicio. Y va a ser muy bueno escuchar sus historias de vida, ¿no? Escuchar las luchas también, seguramente, o las bendiciones que han recibido a lo largo de su vida. Creo que es buenísimo que la iglesia también tenga otra voz aquí al frente de pronto, ¿no? Y en realidad fue un llamado, ¿no?, voluntario hacia todos ustedes. Todavía quisiéramos contar con una hermana, porque tenemos 3 hombres en este servicio que viene, y ojalá que una hermana se animara a poder compartir también de su vida el próximo domingo. Vamos, hermana. Ustedes son un buen número, y creo que hay muchas historias de vida que contar, ¿no? Y el último servicio del mes va a ser también un servicio distinto, porque queremos dedicarlo y estructurarlo a partir de lo que significa la alabanza en nuestras vidas, ¿no? Cómo la alabanza nos puede conectar también con nuestro Dios y Creador. Entonces, tengo entendido que va a venir un hermano de otro país a visitarnos, ¿no? Perdón, es al revés. El sábado que viene es justamente ese día. Ahora viene el próximo domingo, entonces. Este domingo, sí. Ya. Entonces tendríamos que cambiar el orden del... Ya, ok. Entonces, el próximo domingo tendríamos la visita de él. Nos va a compartir algo de lo que implica la alabanza, ¿no? Como una manera también de relacionarnos con Dios. Y básicamente el servicio va a ser alabar a Dios. Amén. Es increíble poder relacionarnos y también entender cómo de esa manera podemos sensibilizarnos y podemos aprender también de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así es que, así como César se despidió hasta el 5 de noviembre, hace un par de meses,
yo me voy a despedir hasta el próximo año, lo cual parece mucho, pero es cercano, ¿no? Ya estamos terminando el año, así que será increíble ya ver los planes, lo que viene para el 2014, ¿no? Amén. Hoy, en realidad, también pensé en un tema que le llamé la batalla por nuestra mente. Y vamos a hablar de algo que es bien profundo y que yo creo que en varios sentidos nos puede sacudir un poco, porque vamos a hablar de mucho de lo que hace nuestro enemigo principal, Satanás, en la vida de un discípulo, lo que puede hacer. Quiero que me acompañen para empezar a Génesis 3, capítulo 1. Una historia que hemos escuchado bastantes veces. Génesis 3, capítulo 1. Génesis 3, versículo 1. La batalla por nuestra mente, ¿no? Y básicamente, para resumirlo, para Dios en el fondo nuestra mente y nuestro corazón son una sola cosa. Entonces yo también podría llamar a esta clase la batalla por nuestro corazón. ¿Ya? Mente y corazón se igualan a los ojos de Dios. Tendríamos que desarrollar una clase también explicando más eso. Génesis 3, versículo 1, dice: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. Satanás es capaz de sembrar pensamientos en nuestras mentes. Una de las cosas que quisiera compartir con ustedes es que muchos de los pensamientos que están en nuestra mente ni siquiera son de nuestra propia autoría. No son creados por ti. Los ha puesto Satanás también. Él también sabe sembrar pensamientos en nuestra mente. Aquí podemos leer que este era el animal más astuto que existía, ¿no? Entonces, una de las maneras de Satanás para sembrar pensamientos en nuestra mente va a ser con mucha astucia. Cuando digo astucia, quiere decir que no lo va a hacer de una manera tan evidente, tan fácil de reconocer quizás. A veces, y muchas veces, va a utilizar artimañas, va a utilizar trampas, va a utilizar maneras de engañarnos, hacernos creer que no nos está sembrando ningún pensamiento y en el fondo ya lo sembró. No, aquí, ponte a pensar, ¿no? Había una orden clara, concreta, puntual de Dios de prohibirles comer de un fruto específico. Y Satanás les dijo, pero mira lo que les dijo, ¿no? Les dijo, mira, no es cierto, para empezar. Mira lo que pasa si ustedes comen de este fruto. En realidad, no van a morir y ustedes van a poder distinguir lo que es bueno y lo que es malo y podrán ser como Dios. Imagínate, Satanás utilizó algo que tenía un fin con contenido positivo. Alcanzar sabiduría, distinguir entre el bien y el mal, sería algo deseable para una persona.
Sin embargo, había un principio superior que se estaba violentando, de ellos desobedecer la orden de Dios. El principio superior tenía que ver con obedecer a Dios simplemente, ¿no? Y así es en nuestras vidas a veces. O sea, la obediencia no implica que entendamos lo que Dios nos está diciendo necesariamente. A veces tenemos que obedecer simplemente porque Él es Dios. A veces hay cosas que no las vamos a entender en el raciocinio humano. Y aquí es un ejemplo, ¿no? La obediencia a Dios a veces en nuestras vidas no es fácil, porque uno quiere entender, uno quiere encontrar explicaciones en la manera como nos explican el conocimiento humano, y no va a suceder necesariamente eso. También podemos ver que en lo que la mujer fue tentada dice que era agradable a los ojos, ¿no? Y a veces pensamos, ¿qué no la propia creación de Dios acaso no es agradable y apreciada por nosotros? Sí, pero puede volverse pecaminosa si tiene un propósito egoísta. No, yo pienso, ¿tú crees que Dios quiere de nuestra apariencia y de nuestro estado de salud, de nuestro cuerpo, por ejemplo? ¿Crees que Dios quisiera que lo descuidemos, que no importa cómo te veas? No, yo creo que Dios quiere que nos cuidemos, que cuidemos nuestro estado de salud, que cuidemos nuestra apariencia. Yo creo que Dios quiere eso en nuestras vidas. Pero algo que tiene un sentido positivo, bueno, puede volverse pecaminoso si yo llego al cuidado de mi apariencia al punto que me vuelvo un vanidoso, ¿no? Eso nos puede pasar como cristianos. Yo no creo que, repito, que Dios quiere que vivamos vidas displicentes en ese sentido, indisciplinadas, ¿no? Que seamos obesos y no nos importe. No creo eso. Pero el otro extremo podría ser que tú te empiezas a cuidar tanto que te vuelves objeto de culto, ¿no? Te empiezas a mirar en el espejo y te empiezas a adorar, ¿no? A decir, wow, qué guapo soy, ¿no? En serio, o sea, y piensa en la vida real, cuántas cosas llegan a finales insólitos, ¿no? Personas pierden la vida a veces por este culto a la belleza, ¿no? A lo que voy es, Satanás sabe, utilizó algo que era agradable a los ojos, se veía bien, sin embargo ahí estaba contenido el engaño, precisamente en una manera de podernos engañar, algo que se veía bien, pero en el fondo iba a ser la trampa perfecta. Primera de Crónicas 21 del 1 al 8, vamos a ver algo súper contundente que pasó en la vida de David. Primera de Crónicas, capítulo 21, el versículo 1. Crónica 21. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, dice, el ángel acusador, ¿sabes quién es el ángel acusador? Satanás. Se puso contra los israelitas e incitó a David a hacer un censo de Israel. Entonces David ordenó a Joab y a los jefes del pueblo, vayan y hagan el censo de Israel desde Berseba hasta Dan y tráiganme el informe para que yo sepa cuántos son. Pero Joab respondió, que el Señor aumente su pueblo 100 veces más de lo que es ahora. ¿Pero acaso no son todos ellos servidores de su majestad? ¿Por qué desea esto su majestad? ¿Para qué hacerse culpable Israel? Sin embargo, la orden del rey se impuso a Joab y éste se retiró. Recorrió todo Israel y regresó a Jerusalén. Joab entregó a David las cifras del censo de la población y resultó que en todo Israel había 1.100.000 hombres aptos para la guerra y 470.000 en Judá. Pero no se incluyó en el censo a las tribus de Leví y de Benjamín porque a Joab no le gustó la orden del rey. A Dios le pareció mal todo esto.
y mandó un castigo a Israel. ¿Estamos claros? ¿Qué le pareció a Dios esta orden? Mal. ¿Por qué crees que le pareció mal si el tema era simplemente ordenó hacer un censo en el pueblo de Israel? No sé si sabes un poco más de la historia. ¿Qué crees que tendría de malo hacer un censo? Es una manera muy sutil de hacernos pecar. Porque hacer un censo del ejército de David implicaba algo muy básico a los ojos de Dios, que es, entonces David podría poner su confianza en sus propios recursos, en vez de poner su confianza en Dios. Eso era el centro de lo que estaba pasando en medio de esta orden de hacer un censo. No, aparentemente hacer un censo es algo bueno, porque David podría conocer el poder de su ejército. No, hasta puede parecer sensato que un encargado de un ejército sepa cuántos hombres son con los que cuento para una batalla. Pero ahí precisamente radica el hecho de que la confianza en Dios no puede estar sembrada a partir de evidencias que nosotros buscamos. ¿No? Los cristianos a menudo buscamos desplazar a Dios del centro de nuestras vidas. ¿No has puesto a pensar en eso? Normalmente nosotros queremos ver cuál es nuestro poder. No libramos batalla, no somos generales de un ejército, pero sí enfrentamos dificultades cotidianamente. Y siempre hay una batalla en nuestra mente para ver, ¿pongo mi confianza en Dios o pongo mi confianza en los recursos propios? ¿Cuáles son mis recursos? Bueno, tengo que ver ahora de dónde saco dinero, tengo que conseguir más trabajo, no sé, empiezas a pensar de una manera en la que tú asumes el control, entre comillas, de tu propia vida. Y en ese momento pretendemos desplazar a Dios del centro. Bueno, básicamente esto es lo que estaba haciendo David. Estaba diciendo, voy a contar mi ejército para ver cuál es el alcance en una batalla. Y mira lo que ya en Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 7, un poquito antes, justamente antes, es decir, esto ya era algo evidente, algo que David sabía cuando él dio esta orden de contar su ejército. Primera de Crónicas 17:7 decía, por lo tanto, dile a mi siervo David, que yo, el Señor Todopoderoso, le digo, yo te saqué del redil y te quité del andar tras el rebaño para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Te he acompañado por donde quiera que has ido. He acabado con todos los enemigos que se te han enfrentado. Y te he dado fama como la que tienen los hombres importantes en este mundo. Eso eran las evidencias que Dios ya le había mostrado a David acerca de lo que podía venir ante una batalla. Le había dado la victoria. Dice, no una victoria contundente, he acabado con todos los enemigos que se han enfrentado. Entonces ahí venía esta idea astuta de Satanás de decir, mira, mejor chequea, ¿no?, si esto está de acuerdo a las capacidades de tu ejército. No vaya a ser que Dios se esté equivocando en las matemáticas a lo mejor o de alguna manera que está ofreciendo una promesa que no va a ser cierta, no es real. Y tú sabes que a los ojos de Dios van a suceder las cosas que son irreales, imposibles a nuestro criterio. Dios podría, con un ejército de 10, vencer a uno de 100,000, ¿sí o no? La lógica de Dios va por otro lado, no va en la dirección de la nuestra. Y aquí dice, ¿no?, en la escritura que leímos, el ángel acusador se puso contra los israelitas e incitó a David a hacer un censo de Israel. ¿Sabes que esa no fue una idea de David? No es que David era un gran estratega y conocedor de todas las
artimañas para la batalla. En realidad se lo sembró el propio Satanás. Le dijo, ve y haz eso. Y así es en nuestra vida. Satanás nos anda sembrando ideas. Mira, haz esto mejor. ¿No? Y muchas veces, o prácticamente todas, son para desviarnos del camino. ¿No? Por ejemplo, no sé, pues se me ocurre, necesitas salvar una situación económica, pero te ofrecen un trabajo los domingos, no importa, lo tomo. ¿No? Y ¿qué hay en medio de todo eso? Es una artimaña para irte alejando sutilmente de la relación con Dios, ¿no? Ahora, yo estoy de acuerdo que no hay que ser legalistas en ese sentido y decir, no, bueno, si ese trabajo por los domingos va a durar para siempre, yo no lo tomaría. Si es un trabajo que me dicen, Jorge, un mes tienes que venir los domingos, probablemente vaya para salvar una situación económica, ¿no? Pero un mes es diferente que toda la vida, por poner un ejemplo, ¿no? Segunda de Corintios 2, vamos a ver otra manera. Segunda de Corintios 2, en el capítulo 2, versículo 5. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 2, digo capítulo 2, versículo 5, dice, si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino hasta cierto punto también a todos ustedes. Digo hasta cierto punto para no exagerar. El castigo que la mayoría de ustedes le impuso a esa persona ya es suficiente. Lo que ahora deben hacer es perdonarlo y ayudarlo. No sea que tanta tristeza lo lleve a la desesperación. Por eso, les ruego que nuevamente le demuestren el amor que le tienen. Ya antes les escribí sobre este asunto, precisamente para probarlos y saber si están dispuestos a seguir mis instrucciones. Así que aquel a quien ustedes perdonen algo, también yo se lo perdono. Y se lo perdono si es que había algo que perdonar, por consideración a ustedes y en presencia de Cristo. Escucha esto. Así Satanás no se aprovechará de nosotros, pues conocemos muy bien sus malas intenciones. Satanás es un experto en engaños. Satanás busca enfrentar a las personas porque sabe de nuestra naturaleza débil, egoísta, orgullosa. Y eso va a pasar también en la iglesia. Cuando hay conflictos entre nosotros, aquí en la iglesia me refiero, no solamente es porque tú y yo tenemos un carácter diferente y chocamos o no te simpatizo o tú no me simpatizas. No es una cuestión de esa naturaleza. En el fondo es porque Satanás quiere siempre, va a buscar, va a perseguir, dividir la iglesia. Eso va a ser su tarea permanente. Así es. Siempre va a buscar que nos enfrentemos nosotros. Y a veces tú tienes una idea en contra de un hermano y piensas, no, pero tengo razón, él es así. Mira, vino otro hermano y también me dijo lo mismo. Probablemente, yo no digo que no haya que tratar situaciones, pero Satanás está buscando, nos está provocando, para que entre nosotros mismos, si es posible, nos podamos deshacer. Y aquí lo que está narrando la Biblia es que había habido un caso, ¿no?, donde un hermano tenía que ser llamado a la disciplina, a la corrección, a la reprensión seguramente. Pero la Biblia nos enseña cómo reprender, cómo corregir, cómo animar a un hermano cuando peca, si es un pecado que trasciende sobre la iglesia, que ha afectado a varios de nosotros probablemente. La Biblia nos enseña cómo hacerlo. Sin embargo, nosotros podemos a veces asumir una posición más severa que la del propio Dios, ¿no? Y hacer cargamontón y lincharlo al hermano literalmente. Y
¿sabe lo que pasa en el fondo? Que nos podemos incluso amparar en la propia Biblia. Y decir, yo estoy siguiendo lo que la Biblia dice y aquí me llama que lo debo, ¿no? Pero en realidad quizás estás interpretando tú. Y lo que tenemos que pensar es, ¿acaso no será que en el medio de todo esto lo que te motiva a ti no es tanto a corregirlo, ni animarlo, ni reprenderlo, ni devolverlo al camino, sino en el fondo estás solamente dejando salir tu propia amargura en una manera de aparente reprensión y corrección hacia otra persona? La crítica hacia la iglesia es un buen ejemplo de cómo Satanás puede aprovecharse de esta circunstancia para buscar que entre nosotros nos enfrentemos. A mí no me parece eso, no me parece aquello, y empiezan las murmuraciones y pueden empezar las peleas o disputas o situaciones entre nosotros. Bueno, hay un tema que tú y yo sabemos bien, ¿no? De la famosa carta, también, ¿no? Y aunque la carta tenía mucho sentido, me refiero a la carta que circuló en medio de nuestra congregación en el año 2003, ¿no? En el fondo, ¿qué provocó en muchos? Procesos de linchamiento. Vamos ahora sí a justiciar al líder, sobre todo a los líderes, ¿no? Más allá incluso de lo que la propia Biblia podía determinar. Pero pasan también en situaciones cotidianas entre nosotros. En el fondo tienes que revisar, ¿no será que solamente estoy dejando salir mi amargura? Que más que otra cosa, ¿no? Y como yo lo puedo reprender porque yo soy ejemplar, ¿no? Tú eres ejemplar, hermano, no tienes ningún pecado como para llamarle la atención a alguien. ¿En serio? No es así. Entonces cuidemos mucho nuestros corazones, porque también aquí es una situación que pasaba en la iglesia, ¿no? Y aquí dice al final, así Satanás no se aprovechará de nosotros, pues conocemos muy bien sus intenciones. ¿Tú crees que a Satanás le importa que se arreglen las cosas en la iglesia? No está bien que lo hayan ajusticiado a ese hermano. ¿Tú crees que le importa eso? Él lo que busca es que nos destruyamos. Él lo que busca es que la iglesia se acabe un buen día. Y tú sabes bien que ha conseguido más de una victoria él. Cada vez que un discípulo se aparta de la fe, ojalá se apartara de la congregación. Pero ¿qué pasa si se aparta de su relación con Dios? ¿Qué pasa si se vuelve alguien que incluso saca su amargura hacia el propio Dios, ¿no? Eso puede ser muchas veces el resultado de caer en estas trampas. Cualquier mentira que creamos tendrá consecuencias en nuestra vida e incluso en la vida de otras personas. Eso también es algo que tenemos que considerar. Si Satanás está buscando engañarnos, cualquier mentira que creamos va a tener consecuencias en nuestra vida e incluso en la vida de otras personas. Varias historias. Bueno, la que leí primero, de Génesis 3, Adán y Eva, ¿cuál fue la consecuencia? Tú sabes, ¿qué pasó? ¿Dios se quedó como si nada? No. Les impuso justicia, ¿no? Los expulsó de lo que era el paraíso, ¿no? Y una condenación tremenda para la humanidad también. Bueno, en el caso de David, ¿sabes qué pasó? Regresemos a 1 Crónicas 21. Mira lo que pasó. 1 Crónicas 21. En el versículo que nos quedamos, que es el 8, ya una vez que se hizo el censo, que David sabía cuál era la capacidad de su ejército, en el 8 dice, pero David confesó a Dios, he cometido un grave pecado al hacer esto, pero te ruego que perdones ahora el pecado de este siervo tuyo, pues me he portado como un necio. Qué bueno que reconoció su pecado. Qué bueno que iba en la dirección del arrepentimiento. En el 9, sin embargo, leemos,
Entonces el Señor dijo a Gad, vidente al servicio de David: ve a ver a David y dile de mi parte que le propongo 3 cosas. Mira lo que le iba a proponer Dios a David después de su pecado. Y que escoja la que él quiera que yo haga. Gad fue a ver a David y le dijo: esto dice el Señor: escoge entre 3 años de hambre, 3 meses de derrota perseguido por la espada de tus enemigos, o 3 días de peste en el país bajo la espada del Señor, con el ángel del Señor causando estragos en todo el territorio de Israel. Decide ahora lo que he de responder al que me ha enviado. Esta fue la consecuencia de caer en esa artimaña de Satanás. Castigo no solo a David, pero a todo el pueblo. Nos estaban compartiendo en la Santa Cena de Judas, ¿no? Otro que cayó en un engaño. Resultado, se suicidó. ¿Te acuerdas de Ananías y Zafira? Una historia que tranquilamente podría ser la historia de Jorge y Patti, o cualquiera de aquí de... Sí, ¿no? ¿Voluntarios? Parece historia. Ananías y Zafira, 2 discípulos, ¿no? Que aparentemente estaban siendo generosos, cumpliendo la voluntad de Dios, y básicamente lo que hicieron fue mentirle a la iglesia. Presentar algo bueno, pero en el fondo con una gran mentira. ¿Sabes qué? Mira, sí hemos vendido, ¿no? Nuestros terrenos vendieron. Pero no pusieron todo el dinero que habían conseguido de la venta de los terrenos para la iglesia. Se guardaron una parte. El problema no era que se lo guarden. El problema fue que mintieron a la iglesia diciendo básicamente que habían dado todo lo que podían dar. Ese es el tema. Trataron de engañar a la iglesia. Yo creo que en nuestro sano juicio en la actualidad, ¿alguien aquí estaría dispuesto a vender un terreno para darlo en ofrenda a la iglesia? Sería difícil. Es posible. Hermano, si vendes el terreno, ¿qué tendría de malo que te quedes con una parte? Nada. Son terrenos que pueden costar mucho. Y que tú digas, bueno, me guardé una partecita y el resto lo he dado a la iglesia. ¿No sería digno de admiración? Claro que sí. El problema sería si nosotros tratamos de decir a la iglesia, he dado todo. ¿No? Ese es el problema. Bueno, ¿sabes el final de Ananías y Zafira? Cayeron muertos al instante. Es algo tremendo pensar, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de caer en estas artimañas de Satanás, de creer sus mentiras? Yo he pensado mucho que muchas veces, a veces reconozco cuando Satanás siembra ideas en mi mente, otras veces no las reconozco, otras veces cuando me doy cuenta ya estoy enredado en un engaño de él. Mi batalla va a ser hasta el día final poderme dar cuenta antes de que sea demasiado tarde de uno de sus engaños. Ojalá que nunca sea demasiado tarde para que yo me agarre de las manos de Dios. Pero tú y yo estamos en constante amenaza de eso. Él no va a parar de buscar trastornar nuestras mentes. ¿Sabes que en términos de la medicina humana hay enfermedades en las que las personas dicen que escuchan voces? ¿No? La paranoia, la esquizofrenia. Dice que las personas de verdad escuchan voces que ellos no pueden reconocer. Imagínate, ¿podrá llegar a tener ese alcance? No lo sé. Pero yo no voy a esperar a escuchar voces para darme cuenta quién está en el medio de esa historia, quién está tratando de llevarme. Y eso, Él lo va a sembrar en todas las circunstancias posibles. La va a sembrar en medio de tu matrimonio. Y a veces tú y tu esposa están hablando y Él se aparece, ¿no? Quiere estar en la cita con ustedes dos y se mete ahí y siembra una cuestión.
siembra un malentendido entre los dos, se va a meter en la familia, se va a meter con los hijos, se va a meter con la iglesia, se va a meter con todo el mundo. Satanás no le importa si eres cristiano o no, por supuesto que tiene una especial atención hacia los creyentes, hacia los cristianos. Él está súper enfocado en ganar uno de estos seguidores de Dios. Vamos a ver el otro lado para que quede una esperanza para nosotros, ¿no? Filipenses 4. Filipenses 4. El versículo 4. Filipenses 4, el versículo 4 dice: alégrense siempre del Señor. Repito, alégrense. Que todos los conozcan ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración y pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Solo Dios puede guardar nuestros pensamientos por encima de nuestras circunstancias. Tú y yo somos suficientemente débiles, hermano, es la verdad, como para en medio de circunstancias difíciles tener la fortaleza de pararnos y vencer. Cuando tú y yo estamos en medio de una situación complicada, normalmente viene a nuestra mente cómo resuelvo el problema, pero en mis propios recursos. ¿Qué hago para resolverlo? Ya, pero lo primero que suele venir a nuestra mente es algo que tengo que hacer ahorita, yo. Y lo sacamos a Dios de la escena. Decimos, no, Dios, tú después, tú interven después. Primero yo, déjame a mí hacer la parte más difícil y tú haces la más fácil, ¿no? Es ridículo pensar así, pero eso es lo que hacemos la mayoría de veces. Yo lo he hecho y lo hago muchas veces. Cuando estoy en medio de una dificultad, en vez de llegar primero de rodillas ante Dios y decirle, primero abre mi mente, abre mi corazón, dame sabiduría y pido tu compasión para salir de esto, trato de resolverlo por mi propia cuenta. Y después empiezo ya cuando veo que ya estoy ahogándome, recién extiendo la mano a que Dios me saque. La paz de Dios sobrepasa la lógica nuestra. Esto no se trata de una cuestión de meditación y de volvernos aquí, a ver, cierren sus ojos y vamos a meditar y que la energía llegue a nosotros y ¿no? Sintonicémonos de modo positivo. No va a pasar así. Hermano, por eso la oración es bien importante en nuestras vidas y es el centro, en el fondo, de lo que nos va a sostener en estas circunstancias, porque nos permite conectarnos con la manera de pensar de Dios. La oración nos permite conectarnos con la mente de Dios. Aquí yo tenía una reflexión que quería plantearle, que es para ver qué relación hay entre lo que pensamos y lo que hacemos. Dime si lo que haces define lo que eres, o lo que eres define lo que haces. Es una cuestión medio filosófica, ¿no? Lo que haces define lo que tú eres, o al revés, lo que eres define lo que tú haces. La primera, ya. Según ninguna de las dos. Ninguna de las dos. ¿Sabes qué? Si es lo que haces, define lo que eres. ¿Sabes cuál es el problema con esa visión? Que podemos empezar a practicar rutinas en nuestra vida como cristianos, ¿no? Hábitos, entre comillas, situaciones que en el fondo nos van a llevar
la mayoría de veces, a una relación legalista con Dios. ¿Te acuerdas? Mucho en el pasado, pero todavía en el presente. Yo oro todos los días. Yo leo mi Biblia todos los días. Yo vengo a todas las reuniones. Yo doy mi ofrenda siempre. ¿Y qué grandioso has hecho? ¿Qué mérito enorme tiene lo que acabas de decir? Todas esas cosas, digo que no siempre, pero muchas veces pueden ser simplemente cuestiones en la superficie, por fuera, ¿no? Y a veces en la iglesia somos así. Te cuento la historia de hace años, ¿no? ¿Quién era el líder con más fama y prestigio en la iglesia? Quien más bautizaba en su ministerio. Yo bautizo más que tú. En mi sector no hay débiles. Y empezábamos a hacíamos estadísticas, reportes. Eso era mucho lo que hacíamos, definíamos lo que éramos. ¿No? Si yo oraba más que tú, pues yo soy más espiritual que tú, pero no necesariamente sería el caso. Alguien puede aprender a orar por horas, pero con poca profundidad, ¿no? Y alguien puede llegar de rodillas, quebrarse el corazón en 5 minutos. Y Dios ve qué hay en el fondo de tu corazón. A Dios no le podemos impresionar con nuestras rutinas o hábitos aparentemente religiosos. Entonces creo que debiéramos pensar que lo que somos define lo que hacemos. El corazón conectado con Dios conduce a convicciones. Eso es lo que debiéramos construirnos como cristianos. Por lo que yo soy, hago lo que hago. ¿Sabes? Recientemente también en Chile enfrentamos la idea de que, bueno, si íbamos a ser líderes de la iglesia, pues teníamos que hacer un montón de cosas. Sí, pero puedes hacer un montón de cosas sin no estar conectado con Dios. Y muchas veces pasa en el liderazgo eso, puede pasar. O en hermanos con responsabilidades. Empiezas a hacer 1000 cosas y, por ejemplo, en tu casa las cosas están hundiéndose. ¿No? Ahí tenían al líder haciendo esto, haciendo aquello, dando clases, bautizando, y en su casa una situación complicada con la esposa, con los hijos. Tengamos cuidado con eso, revisemos bien. No estoy dando recetas ni fórmulas, pero creo que una buena manera de entenderlo y asumirlo es que por lo que somos es lo que hacemos. Primero me asumo como discípulo, ¿no? Yo no necesito ser líder para decir voy a hacer esto o lo otro. No necesito ser pagado por la iglesia. ¿O qué hago, hermanos? ¿Ahora cobro por los 2 meses de clases? No, eso al contrario, para mí es como Dios, ¿qué más puedo hacer? Para mí ha sido un regalo estar aquí al frente, algo inesperado. Esto no lo planificamos ni César ni yo, no fue una oportunidad que Dios puso. Y así lo tomo yo como con gratitud. Todo lo que hacemos es producto de lo que pensamos, piensan. Uno no hace las cosas como robot. Cuando uno llega a un pecado, es porque ya varias veces le habías dado vuelta al pecado. Lo habías ido a visitar y ni te diste cuenta. Le habías dado vuelta y vuelta y vuelta hasta que Satanás te llevó al punto que él quería. ¿A cuál? A consumar el pecado. Porque mientras no consumamos el pecado es una tentación. Sí, pero de una tentación podemos resistirnos y todavía salir bien librados. Nadie de nosotros está libre de tentaciones, eso es imposible. Somos tentados todos los días, de todas las maneras. Nadie de nosotros puede decir, Jorge, yo soy libre de tentación. No es cierto, cada día vamos a ser tentados. Filipenses, ahí mismo en 4, más adelante, donde nos quedamos en el versículo 8, dice: por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes.
en todo lo que merece alabanza. Esta es una buena manera de proteger nuestra mente. Piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Ahí está la respuesta. Yo te pregunto, ¿qué acción sería digna de elogio, de admiración, de respeto? ¿Enojarse y perder el control será digno de admiración? No. ¿Ser inmoral será digno de admiración? Tampoco. ¿Ser vanidoso? Tampoco. Lo contrario, ¿no? De esa manera, y cuando estamos en la vida cotidiana, nos va a pasar inmediatamente saliendo de este salón, que vamos a ser enfrentados a circunstancias así. Tú y yo vamos a ser tentados a enojarnos, ¿no? Y a veces pasan cosas en la vida que uno podría decir, tengo razón de enojarme. Bueno, nos podemos enojar, sí o no. El tema es no llevar el enojo a un tamaño donde ya se desbordó y ya te llevó a otras cosas. Agredir a alguien verbalmente o peor aún, a guardar amargura en tu corazón, ¿no? Pero en ese momento creo que debiéramos llevar nuestra mente a pensar en lo que dice aquí la Biblia, en lo digno de elogio. Pensar si, a ver, lo que voy a hacer ahorita, ¿será digno de elogio, de admiración y respeto o no? Si la respuesta es no, entonces ya sabes quién te está gobernando en la mente. Voy a terminar con Hebreos 10, 16, una esperanza que Dios nos da. Hebreos 10, 16. Mira lo que dice Dios. Increíble. Hebreos 10, del 15 empieza, y el Espíritu Santo nos lo confirma al decir: la alianza que haré con ellos después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y no me acordaré más de sus pecados y maldades. Qué increíble esperanza que tenemos. Dice que es una alianza prometida por Dios hacia nosotros. Que Él va a poner su enseñanza en nuestro corazón y la va a escribir en nuestra mente. Por lo tanto, tenemos toda la oportunidad de cambiar nuestra manera de pensar. Hermanos, perseveremos hasta alcanzar la mente de Cristo. Amén. Amén.